solamente de nuestro logo, así que no importa. No. Bloque 9. Bien. ¿Me decís? ¿Empezamos? ¿Va? Bienvenidas, bienvenidos al noveno y último bloque del sexto Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros. Recordamos que las preguntas podrán ser contestadas al finalizar el bloque. Presentaremos a Regula Roland de Langer del Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, Universidad Nacional de San Martín, que presentará Libros Argentinos en Idioma Alemán, un fondo con ejemplares raros. Regula Roland de Langen, doctora en filosofía, profesora titular consulta de la UBA, se especializó en literatura española del tardío medioevo y comienzos del Renacimiento, se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires en las cátedras de literatura alemana, profesora titular, y Europa medieval adjunta. Tradujo con colaboradores textos cortos, libros de teoría literaria histórica y obras teatrales. Ha fundado junto con otras personas la Asociación Civil sin fines de lucro Centro Día y el archivo del Centro Día. Tradujo con apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires el libro Los alemanes en la Argentina, 500 años de historia, 2017. Fundó en 2017 los Cuadernos del Archivo, publicaciones del Centro Día, que dirigió hasta 2022. Bienvenida. Muchas gracias, Amalia. ¿Se escucha? Sí, bueno, desde 2013 se está reuniendo en el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, el Centro DIHA, documentación y una biblioteca acerca de esta inmigración. La documentación es en parte manuscrita, pero en gran parte también impresa, y el acervo impreso es lo que da pie para presentarlo en este encuentro. La gran mayoría de los títulos que se pudieron reunir en 20 años de trabajo, es decir, yo comencé con este tema en 2003 más o menos, es difícil de encontrar en algún registro de biblioteca. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno posee unos estimados 400 títulos de este modesto mundo bibliográfico, pero tiene tesoros en la parte de diarios y periódicos. En el Centro Día se intenta acopiar esos materiales y ciertas bibliotecas alemanas también poseen cantidades considerables. Desde luego hay ejemplares sueltos por muchos lados. La pregunta en realidad que me llevó a querer presentar acá algo es ¿qué es un libro raro? Ahora, de esto ya han hablado varios de los oradores anteriores. Especialmente un mexicano, Guillermo Morales Romero, que coincido más o menos con su descripción, aunque mi material es totalmente, en cierto sentido, anodino, mientras que el de él era un tratado de Cicerón, que sí es un unicato y por eso es tan raro, pero claro, por su contenido es mucho menos anodino que lo mío. Entonces, los libros a los que me refiero son libros editados en idioma, libros y otras publicaciones editados en idioma alemán en la Argentina, que cuando comencé con esta investigación no sabía la cantidad a la que podría quizás llegar. Ahora estoy en más o menos 1.800 estimados libros, pero creo que, o publicaciones,
pero me parece que todavía hay algunos acervos más que habría podido rebuscar y mejorar el número, quizás ya no tanto aspectos generales de la publicación. La rareza a la cual me refiero ahora con lo que voy a exponer ahora tiene en realidad que ver con su lugar en el mundo. Porque, claro, entre tantos libros como se publican, hay algunos que no constituyen negocio para las editoriales por dirigirse a un público exiguo y de poca potencia económica. Es decir, un coleccionista en dado momento puede tomar interés, como yo lo tomé, en estos impresos, pero más quizás por razones históricas que por la calidad intrínseca del objeto. Sobre este corpus que comencé a reunir, antes de mí trabajaron varios profesores en Mendoza, el doctor Dornheim, la doctora Bujaldón de Esteves y la doctora Claudia Garnica de Bertona, que han hecho trabajos literarios, es decir, sobre la literatura en alemán, no tanto el universo entonces al cual se refiere mi trabajo, sino solo a la parte literaria. Y esto es en realidad el comienzo de mi trabajo, porque yo lo que dudaba era de dónde salen estos libros a los cuales se están refiriendo los colegas. Yo estaba trabajando en la Cátedra de Literatura Alemana y bueno, surgió esta duda y me llevó a abrirme directamente. No trabajo más sobre literatura, sino que estoy trabajando ahora sobre este aspecto de historia y de bibliografía. Entonces, más que la unidad literaria de los materiales, me interesó la existencia de un mundo editorial argentino que comencé a observar tan pronto comencé con esta investigación. Reuní títulos en una obra que está por publicarse ahora en alemán, que se llama Argentinische Publikationen in deutscher Sprache, ein Katalog, Publicaciones Argentinas en idioma alemán, un catálogo. Al reunir títulos publicados en alemán en el país, me di cuenta de que en muchos casos no podía encontrar ejemplares que correspondieran a estos títulos, ni en las bibliotecas argentinas, ante todo la Biblioteca Nacional acá, ni en las alemanas que me eran accesibles, y tuve que entonces que buscarlos en librerías de viejo. Ante todo, en estos hay unas mesas de libros donde se puede conseguir libros viejos. Y ahí entonces pude juntar libros, pero yo no tengo para nada alma de coleccionista y no los quería tener. Comencé a enviarlos a varias bibliotecas, pero en dado momento pedí a estas bibliotecas que me enviaran copia de una cierta obra que estaba investigando y no lo pude encontrar ni en la una de las dos donde lo había mandado, ni en la otra. Y dije, ¿qué pasará con los libros que estoy donando a bibliotecas grandes? Una de ellas. Después me di cuenta que ellos catalogaban en otra forma que yo, pero en el momento de buscarlos no podía saber esto. Y comencé entonces sí a coleccionar yo, y esa colección que comencé es ahora una colección especial en el centro DIHA. Claro, esta incursión en el mundo del coleccionismo, ¿no es cierto?, es lo que dio pie a la fundación de ese instituto. Muchos de los libros que se editaron acá en alemán, de los libros, ¿no? Son reimpresiones de materiales que ya existían en alemán
que se publicaron ante todo en la Primera Guerra, cuando también, igual que en la Segunda, escasearon los envíos de mercadería y entre esto también de libros. Es decir, ahí hay varias editoriales, como por ejemplo una que se llama Martin Schneider, que tiene una cantidad de libros sobre la guerra interesantes, pero rarísimos y muy difíciles de encontrar. Algunos no los he visto hasta ahora, pero deben de existir todavía en algunas bibliotecas particulares. Bueno, todo este asunto de los libros, de la reimpresión de libros, es solo un aspecto. El otro aspecto es el que se refiere a la existencia en la Argentina de una literatura en parte sobre la Argentina o en parte dedicada a la Argentina, como en periódicos o esas pequeñas publicaciones que se hacen en los colegios, que son estatutos, que son memorias, que son, es decir, que no son en realidad ya libros, sino que son solamente publicaciones de uso. Es decir, es ahí entonces donde más se expandió el corpus, pero igual puedo decir que en solamente libros hay algo como, incluyendo los cancioneros, los libros de escuela, es decir, hay muchos libros pedagógicos también, algo como 1000, y las otras publicaciones que encontré hasta ahora serían los otros 800, no los tengo contados en este momento. Había un principio rector en esta colección que no era tenerlos, sino obtener datos completos. Y esos datos completos, es decir, la completud de esos datos, uno de ellos era dónde hallo un ejemplar de este libro. Y la dificultad que tuve fue justamente que hasta ahora hay un principio de rareza, que es que muchos libros no los puedo encontrar. Pueden haber algunos que no se editaron nunca, es decir, que son solamente plan de edición, pero otros sí sé que se han editado porque, por ejemplo, hay una reseña en un diario, entonces el reseñador debe haber tenido en mano algún ejemplar de esto, pero no puedo encontrar el libro. Bueno, así que son lo que mi colega hispanista Alan Diermond decía, los libros perdidos. Él lo estudiaba en libros del medioevo español. Bueno, en el libro que ahora voy a editar como catálogo, hay muchas entradas referidas a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, muchas a nuestro acervo en la Universidad de San Martín, es decir, el Centro DIHA, muchas a la Biblioteca Nacional Alemana en Leipzig y su par en Frankfurt, y a la Biblioteca Nacional en Berlín, además, por supuesto, del Instituto Iberoamericano, que también tiene un fondo en idioma alemán muy importante. Intenté en el catálogo limitarme a dar 2 o 3 indicaciones donde se encuentran los libros, porque ahí ya entonces se sabe que realmente han existido o existen. Según me parece, cuando de un título no encontramos más que un ejemplar, aunque no sea antiguo, claro, ahí es donde habría que tildarlo de raro. Y surge la pregunta de en qué medida es valioso como parte, aunque ínfima, de un patrimonio nacional, aunque justamente en el caso de los libros en alemán en Argentina uno se pregunta, todo el mundo piensa que esto debe ser parte del patrimonio nacional alemán. Yo pienso que es parte del patrimonio nacional argentino, porque se produjo acá y se dirigía siempre a un público argentino, ¿no es cierto? Es decir, bajo este aspecto se fundó el Centro DIHA precisamente para que
en la Argentina se conociera más. Esta es una pequeña parte de la inmigración total, más o menos 2% nada más, pero tenía una cierta pujanza cultural que se manifiesta a través de estas publicaciones que se han realizado. A estos libros y folletos raros, a cuya zona también pertenecen muchos tomos de revistas que se registraron solo en forma incompleta, claro, en algunos casos no son más que raros. Es decir, hay, por ejemplo, alguna publicación como la que voy a mostrar ahora, que tiene que ver con el ámbito del Freie Presse, que se llama, a ver, Volkslexikon, Neuzeitliches Nachschlagewerk für alle Gebiete des Wissens, Diccionario Popular, obra de consulta contemporánea para todos los ámbitos del conocimiento. Es decir, usted, sí se puede leer, una obra que se concretó a través de, sí, ya está. Una obra que se concretó a través de que en el diario Freie Presse, que salían todos los días páginas de algo que se podía luego componer como un libro. Es decir, lo que nos llegó como una de las donaciones al Centro Día es un convoluto de más o menos 7 centímetros de grosor, recortado del diario Freie Presse y compilado por la secuencia alfabética que proponía el diario. Bueno, es un libro absolutamente raro del que probablemente no existe ni un otro ejemplar así como está. Sí, cualquiera que tenga una edición completa del Freie Presse podría volver a compilarlo. Es decir, una revista de eso, una publicación de este tipo, en realidad no puede ser interesante, salvo bajo un aspecto cultural. Es una breve enciclopedia que se compiló en este diario. Pues hay otros libros que en realidad son mucho más valiosos y más raros, como por ejemplo de Hans von Frankenberg. Frankenberg, ensayo de una representación de las condiciones políticas de los estados del Plata y especialmente de la República del Uruguay, libro que nosotros no poseemos en nuestro acervo, sino que está aquí en la Biblioteca Nacional y que me parece por toda la seña que es el primer libro que se editó en alemán en la Argentina. Es decir, muy lindo libro, además en hermoso papel, muy bien impreso todo. Entonces aquí está toda la cómo se puede describir el libro. Su contenido es política, geografía e historia de los países de La Plata y de Uruguay, y los comienzos de la Guerra del Paraguay, porque la fecha está en 1866, así que muy temprana para esto. Del otro lado tenemos libros como justamente que era un historiador y publicista del siglo XIX, del que tenemos varios otros libros más tardíos. Esto es lo primero que él escribió cuando estuvo acá. Incluye justamente páginas sobre los comienzos de la Guerra del Paraguay, por supuesto de un contemporáneo. Por cierto, es un libro quizás menos raro en el sentido de inhallable que el antes mencionado, pero siendo una fuente histórica
mucho más precioso por su contenido. También más precioso por ser antiguo, justamente como primero que se editó en este idioma acá, y realizado por la librería e imprenta alemana en papel, no del todo liso, pero muy lindo. Otros tipos de rareza que se producen entre nuestros materiales o entre los materiales que junté en este catálogo es el de publicaciones seriadas y periódicas. Ocurren rasgos raros como el de un ejemplar, 5 minutos más, de un periódico bilingüe alemán-español de 1945, lo muestro acá, Die Zeitung, el periódico, del cual existieron por lo menos 100 números y que echa una mirada sobre un tiempo en el cual en realidad no había publicaciones alemanas acá porque todo estaba supeditado en ese momento a las prohibiciones del gobierno que había entrado en combate con Alemania. Después hay varias publicaciones justamente que no podemos hallar para nada, que solamente las conozco en forma bibliográfica. Aquí tengo uno, un manual para jardineros y amigos de jardines, y el otro, el alemán libre, que es un periódico socialista que se han perdido definitivamente. Y hay otros libros que yo pienso que, que no van dentro del catálogo, pero que acompañan esto como materiales de consulta. Tenemos entre los materiales germano-argentinos mucho sobre la colonización. Y aquí hay uno que se llama Tatu coloniza América del Sur, que no tenemos, que no se editó acá, pero que necesitamos, por supuesto, para saber cuál es la situación de la colonización ya en los años 30, ¿no? 1936. Bueno, nada más, en realidad era solamente para exponer aquí las dudas que tengo acerca de cómo insertar este pequeño universo en el universo enorme de la producción argentina y de lo que están ustedes estudiando. Y bueno, con sorpresa vi que las cuestiones que me mueven son en gran parte las mismas que también se usan en otras partes de la investigación. Muchas gracias. Después te volvemos a... ¿Querés sentarte acá o querés ver? Después te volvemos a invitar a subir. Sí, no pueden aquí tranquilos y después vuelvo. Bueno. Muchas gracias, Régula. Presentamos ahora Conservación y Preservación Digital del... La siguiente ponencia se titula Libros salvados 2 veces en la Biblioteca IWO y será presentada por Silvia Hansmann del Archivo y Biblioteca de la Fundación IWO. Silvia Hansmann es máster en diseño instruccional, especializada en historia y gestión de archivos. Coordinó proyectos archivísticos en el Departamento de Archivos e Historia del Estado de Alabama, el Archivo General de la Nación Argentina, el Museo Nacional Ferroviario, el Archivo de Raúl Alfonsín y otros. Es directora de colecciones de la Fundación IWO, es investigadora del teatro Yiddish en el área de judeidad del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar quiero agradecer a las autoridades.
Sí, si querés ir poniendo ¿Querés la... que yo lo pase? Sí, Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál sería este? ¿El PDF? Sí, Ahí. perfecto. Voy a abrir un segundo. ¿Cómo hago? ¿F11? Pongo y no. Tampoco. Ya están, ¿no? Ah, porque no está en pantalla. ¿Y si no ¿Cómo? abrí la presentación? No la tengo acá. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Al lado de él? Sí. Está mejor, ¿no? Este, ¿no? Se ve mejor. Bueno. Sí. Bueno, antes de empezar quiero agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional, a todos los colegas que participaron de la organización y a la organización del encuentro por estas jornadas tan hermosas. Y quiero agradecer también a la audiencia, a los valientes que están a esta hora todavía participando en forma presencial y a quienes nos escuchan online. Bienvenidos, gracias por estar. Quiero agradecer a una persona muy especial que está acompañando hoy, Esther Schwartz. Esther Schwartz es la coordinadora del rescate. Le agradezco por haber hecho el esfuerzo de estar acompañando hoy y cuando avancemos en la ponencia se van a dar cuenta por qué. Ella es una heroína de nuestro tiempo. Y bueno, Esther, esperemos que te puedas quedar hasta la presentación de preguntas. Bueno, voy a comenzar. Sí, vos me decís. Sí, la ponencia, el título de la ponencia es Resignificación, libros y objetos de memoria. Es una forma de reflexionar sobre estas dos situaciones, que por un lado tenemos libros y por el otro lado tenemos objetos que son objetos simbólicos. Entonces, en este caso, si bien vamos a reflexionar sobre la rareza, sobre las marcas de procedencia y sobre otros temas que están relacionados con los libros como libros, también son objetos de memoria en el sentido de monumentos. Perdón, me voy a abrir acá la ponencia también. Sí. Esta ponencia empieza con un proyecto que comienza mucho antes de la reflexión sobre los libros como objetos en bibliotecas y en archivos. Empieza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos aliados empiezan a avanzar sobre territorio que estaba siendo liberado de la ocupación nazi y se empiezan a encontrar con situaciones de monumentos en riesgo, tanto para monumentos, para museos, obras de arte, y también se empiezan a encontrar con archivos y bibliotecas. Si tienen la oportunidad de ver una película que se llama The Monument Men, es muy interesante como precursor de la situación de estos libros. Al finalizada la guerra, se encuentran con millones de volúmenes que habían sido expoliados, que habían sido robados, confiscados, adquiridos de distintas maneras no legales, de diferentes usuarios. En este caso, en el caso que nos atañe para esta ponencia, son de propietarios, ya sean individuales o comunitarios, de las comunidades judías de Alemania y de los países que habían sido
para resolver esta situación de millones de documentos que habían sido expoliados, se crea una organización que comienza a intentar buscar restituir estos materiales a sus dueños originales. Si tenemos en cuenta los 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, etcétera, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, van a entender lo difícil que fue esta tarea, más allá de que no solamente se incluían libros o obras de arte que tenían unas marcas de proveniencia claras, sino que también se incluían en estas recuperaciones objetos rituales, vajillas, joyas, muebles. ¿Sí? Son todos esta clase de objetos que tienen su elemento funcional y su elemento artístico y que, bueno, habían sido confiscados, robados, etc. Especial es el caso de los libros, que Hitler tenía personalmente un proyecto de construir un museo para la exhibición de la cultura de los pueblos exterminados, entre ellos los judíos, los gitanos y otros pueblos eslavos. Entonces, parte de estos materiales habían sido seleccionados. Permiso, voy a avanzar un poco, después vuelvo, ¿sí? ¿Sí? Yo voy siguiendo. A la 10. Yo te voy bien. Perfecto. Estos documentos y estos libros habían sido seleccionados principalmente por un escuadrón. Se cargaban en camiones, se mandaban a procesar. Los que no se clasificaban para el museo se mandaban a destruir. Estas imágenes están tomadas de un álbum sobre la situación de los bienes culturales que fue compilado por Isaac Benkovich, que fue el director del principal centro de rescate y de restitución que hubo en Alemania después de la guerra. En la próxima imagen vemos fotos de la época, digamos, de la ocupación nazi. Son libros confiscados por el ejército alemán. Vemos cómo son clasificados para ser incorporados en colecciones de diferentes institutos de investigación. Entonces, después de la guerra, se crea un gran depósito que se llamó el Offenbach Archival Depot, en general conocido como AD, y acá lo que vemos son los trabajadores sorteando, o sea, clasificando los libros y buscando marcas y sellos. Los libros que pudieron ser identificados se devolvían a los dueños, ya sean editoriales o las comunidades, y los que no se habían podido identificar se trasladaban a otro sector para aguardar, digamos, un destino. En el 46, los libros que no representaban marcas de propiedad se empezaron a acumular de forma que era necesario darles una situación. Parte de estos libros fueron a bibliotecas temporarias en los campos de refugiados, los DP camps, en donde la mayoría de los sobrevivientes pasó los primeros años después de la guerra. Y en el 47 se crea la organización Jewish Cultural Reconstruction Incorporated, que recibiría los libros para custodiarlos, y se toma la decisión de distribuir los libros entre instituciones de patrimonio cultural y universidades, y también entre diferentes comunidades. En este momento también se debate
esto es un debate que lleva muchos años, qué hacer con los objetos rescatados, por ejemplo, objetos rituales, si se incorporaban a museos o se reincorporaban para el uso en diferentes comunidades. ¿Me avisas cuando esté en la mitad del tiempo? ¿Ya estoy? 18. Yo te aviso. Bueno, para que se tengan una idea del volumen, acá vemos, por ejemplo, al director del OAD, junto con oficiales rusos, enviando libros en restitución hacia la Unión Soviética. Y bueno, esta es una imagen de los libros que son dados en préstamo para los DP camps. Muchos de los libros habían sufrido daños y había que darles tratamiento. Hasta hoy en día podemos ver en los libros esas marcas de los procesos de conservación que se hicieron a finales de los 40. En definitiva, lo que se resolvió es generar esta organización que empezó a funcionar en el 47 para reinstalar estos libros en comunidades y en academias fuera de Alemania. Es una decisión política que tuvo mucho peso. El mayor, por supuesto que esta etapa está liderada por el ejército estadounidense y una gran parte de los materiales se envían desde Alemania directamente a Israel. En parte todavía, mientras el Estado de Israel no existía, se envían directamente a la incipiente Universidad Hebrea de Jerusalén y estos materiales crean una parte muy importante de su colección de investigación, principalmente materiales raros y antiguos, y el resto de los materiales se envían a Estados Unidos para ser nuevamente distribuidos entre organizaciones norteamericanas. Una parte, por ejemplo, de estos libros van a la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos y ingresan en la sección judaica sin ninguna marca de procedencia que los identifique con este proyecto. Se toma la decisión, o sea, la Jewish Cultural Reconstruction, toma en consideración el pedido de diferentes comunidades de Latinoamérica y define enviar un 7% de esos materiales a países de Latinoamérica. Entre los países que más materiales recibieron fueron Argentina y Chile. También recibieron México y, a ver, acá hay una tabla. Te digo la diapositiva 8. Podemos ver que Argentina recibió clasificados como hebraica 2.836 libros, 423 libros en yiddish, 1.500 judaica de origen alemán, periódico 173, y bueno, como verán, Argentina es uno de los países que más recibió. Gracias. Cuando estos materiales llegaron a Argentina, la entidad que coordinó, digamos, este proyecto fue DAIA, que se creó como una federación de organizaciones, por lo tanto era como una representación de todas las organizaciones judías en la Argentina. Por eso muchos de los libros tienen este sello que dice Buenos Aires DAIA y el año. Los materiales llegaron a la Argentina entre el 51 y el 54. Ay, no, ahora me estoy equivocando. Ahora les confirmo la fecha. Si podemos ver el anterior. Sí, el anterior. Estos son coberturas
de la llegada, ¿no?, de los objetos. En la foto superior vemos un aspecto de la exposición de los objetos que fueron rescatados y vemos cómo se empiezan a cubrir y a reflexionar sobre cómo llegan estos objetos. Y estos objetos llegan así, llegan como objetos de memoria, como monumentos, como objetos simbólicos, y a pesar de que la idea original era que vuelvan a ser usados, vuelven con las indicaciones de que cada comunidad que recibe alguno de estos libros o alguno de estos los pongan en una vitrina para que nos recuerden permanentemente la sangre de nuestros hermanos y que sean prácticamente objetos de memoria, objetos simbólicos. Les muestro alguna otra marcas de proveniencia, por ejemplo, libros con marcas de los donantes. En el centro, libros con marcas de la Biblioteca de la Comunidad Judía de Berlín, y a la izquierda libros con marcas de las editoriales. Así se mantuvieron los libros en Ivo. Ivo recibió una parte, la parte más importante de los libros, porque Ivo era la biblioteca central de la colectividad. No puedo entrar en mucho detalle por el tiempo que apremia, y aparte esto es una investigación en proceso. Y estos libros se mantuvieron así, exhibidos en vitrina, guardados, pero con digamos, los cambios en las miradas hacia bibliotecas y archivos, como no solamente como lugares de investigación, sino también como lugares con como servicio social, se empezaron a prestarle más atención al contenido y se empezaron a ver, y en esto quiero rescatar la tarea de Esther, que ya en la década de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, empezó a presionar con un proyecto propio para que estos libros vuelvan a las secciones de la biblioteca donde deberían estar, la sección pedagógica, la sección histórica, etc. Les muestro simplemente algunas imágenes para que vean el valor que estos libros tienen como objeto de investigación y no como objeto simbólico en cuanto a temas, por ejemplo, lingüísticos. Acá vemos, por ejemplo, un libro de enseñanza del Yiddish, en donde vemos que se enseña la letra manuscrita, y bueno, para quienes conocen de la escritura yiddish, vemos que es un libro que, si pasamos a la próxima, es un libro que tiene yiddish con puntitos, que es algo que ya en el yiddish normativo no se enseña, pero que en estos libros todavía vemos el resabio, por un lado de ya novedad de la escritura manuscrita y por el otro lado lo arcaico de la enseñanza con signos diacríticos. Acá vemos el sello de Daya en el centro del libro, el arribo en el 54. Bueno, estaba bien lo que les estaba diciendo. Bueno, otro ejemplo de libros, la siguiente diapositiva, otro ejemplo es este catálogo, en donde podemos, en este solo catálogo podemos ver el mundo completo de editorial, el circuito de producción editorial de Europa Oriental y Central, porque tenemos un catálogo de libros editado en Vilna, en Lituania, con marcas en alemán, en ruso, en yiddish. Y tenemos otro libro, por ejemplo, en donde vemos distintos tipos de escritura yiddish. En este caso, por ejemplo, es un libro que enseña a escribir cartas. Es un manual de escritura de cartas en donde vemos cartas en hebreo y en yiddish comparadas con distintos tipos de escritura. Bueno,
esta es la situación en los 90, en donde este criterio empieza a ser, el criterio simbólico empieza a ser discutido, y nos encuentra lamentablemente con el atentado a la AMIA, en donde toda esta situación pasa a segundo plano y la urgencia es obviamente el rescate de los libros. Y bueno, nuevamente Esther es la persona que organiza y coordina el rescate. Ella es docente y ella coordina a todos sus estudiantes para lograr el rescate de los libros, los objetos, las obras de arte. Si querés vamos pasando, acá la vemos, bueno, a Esther con parte del equipo. La pérdida más impactante fue la pérdida de los catálogos. Los catálogos quedaron inutilizados, entonces la recuperación es algo que llevó mucho tiempo y la reidentificación de las marcas de proveniencia de estos libros es un proceso que todavía sigue llevándose adelante, porque si bien durante el rescate ya Esther iba reconociendo los libros y justamente el nombre de los rescatados 2 veces, los 2 veces salvados, es un nombre que le dieron los mismos rescatistas, los mismos jóvenes que estaban haciendo el rescate, a estos libros que Esther les iba contando de qué se trataba. Bueno, pasamos simplemente para ver algunas imágenes del rescate. Lamentablemente no le puedo hacer honor a ninguno de los 2 proyectos en el tiempo que tenemos, pero quería mostrarles sí cómo participaron digamos, diferentes espacios de la comunidad en el rescate, chicos, jóvenes, adultos, voluntarios con formación, sin formación. Y el hecho de haber sido rescatados nuevamente del atentado los pone en una situación de resignificación muy compleja. Entonces, creo que es una investigación que sigue adelante, por un lado porque a medida que avanzamos en el tiempo van apareciendo nuevos libros que pensamos que no estaban relacionados. Para cerrar, simplemente quiero decirles que gracias a que Esther empezó a distribuir los libros en otros sectores, es que no se perdieron todos los libros, porque si hubieran estado todos juntos, probablemente se hubieran destruido todos. Al haber estado más dispersos, hubo la opción de rescatarlos. Así que, bueno, aprovecho este espacio para agradecerle a Esther, para agradecer al equipo de rescate y a todas las personas que durante todos estos años aportaron para la preservación de los materiales. Y, como estamos online, le quiero mandar un saludo a mi hijo, que está muy lejos y que está estudiando y que siempre, tanto él como mi esposo, apoyan todos los rescates. Ningún rescate es demasiado chico ni demasiado grande. ¿Quieres? Sí, para las preguntas. Esther, querías... Bueno, muchas gracias. Se ha hecho mucho por los libros. Vamos ahora a la siguiente exposición, que sería... Bien. Bueno, presentamos ahora
Muchas gracias por la ponencia y por el momento vivido también, ¿sí? Presentamos ahora Conservación y Preservación Digital del Fondo Antiguo de la DGB UNE por Berta Bonacorsi y Patricia Inés Posancini. Posancini, de la Universidad Nacional del Nordeste, Dirección General de Bibliotecas. Berta Bonacorsi es magíster en Metodología de la Investigación Científica, especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, profesora en Ciencias de la Educación y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional del Nordeste, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la misma universidad en áreas relativas a la comunicación y evaluación científica, acceso abierto y ciencia abierta, directora de gestión en la Dirección General de Bibliotecas de la misma universidad, coordinadora del repositorio institucional RIUNE y del portal de revistas de la universidad, coordinadora regional de la región NEA ante la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, sin Red DIAB, comunicadora especializada ante la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica BESIT. Patricia Posancini es especialista docente de nivel superior en Educación y TICS, profesora y licenciada en Ciencias de la Información de la misma universidad, supervisora técnica de la Red de Bibliotecas de la UNE, con funciones de jefa de Departamento de Hemeroteca de la Dirección General de Bibliotecas de esta misma universidad. Miembro referente de la Red de Comunicación Institucional de la misma universidad, responsable de difusión del repositorio institucional de la Universidad Nacional del Nordeste, RIUNE, miembro integrante de la coordinación del programa de formación de usuarios de la misma universidad, docente, investigadora y miembro integrante de la Comisión de Tesinas de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades de esta misma universidad, ha dictado numerosos cursos de perfeccionamiento docente destinados a bibliotecarios y directivos educativos de distintos niveles de educación de la provincia del Chaco. Bienvenidas. Muchas gracias. Berta, muchas gracias. Te vemos a vos nada más y ahí está. Acá estoy. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahora ya las dejo y ya las escuchamos. Perfecto. Bueno, decía que estamos muy agradecidas por este espacio, agradecemos a las autoridades de la Biblioteca Nacional y a los organizadores del sexto Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros, especialmente a Analía Fernández Rojo, que tan gentilmente nos ha invitado a participar y nos está dando esta bienvenida. Esta presentación, como podrán ver, de toda la ocupación que tenemos, no estamos precisamente involucradas en procesos técnicos, tampoco en el desarrollo de la colección precisamente de la Biblioteca, Dirección General de Biblioteca, o la Biblioteca Central, como también se la llama. De hecho, que tenemos otras tantas ocupaciones, pero ¿por qué nos vinculamos en este tema? ¿Por qué estamos hoy acá iniciando recién un trayecto que escuchamos en las demás ponencias? Y bueno, sentimos como que aquellas cuestiones que nosotros vamos a desarrollar acá son cuestiones muy básicas en cuanto a conservación, a valores de la documentación y el patrimonio documental. Pero estamos aprendiendo y nos interesa y estamos muy apasionadas por conocer esta cuestión que si bien fuimos por otras ramas, por otros lados, vemos que la importancia que tiene y cada vez amerita mayor interés en toda la sociedad. Entonces, por esto decía que fuimos invitadas a participar en un proyecto de investigación justamente con una especialista en patrimonio y conservación de bienes culturales, precisamente, y estaba interesada en que nosotros podamos darle el enfoque más
hacia el patrimonio documental, que es lo que ella desconoce. Entonces nos interesó a las dos, nos reunimos, conversamos, nos interesamos también nosotros, comenzamos a ver que era interesante esta temática y que desconocíamos muchas cosas de nuestro propio lugar de trabajo. Si bien conocíamos la documentación, yo estoy más en el área digital, pero realmente comenzamos ahí a poder ver esta cuestión como algo importante. Y al poco tiempo, esta invitación que nos llega desde la Biblioteca Nacional, de los organizadores, a poder participar con alguna ponencia, con alguna investigación, y coincidimos entonces con Patricia de poder presentarnos para contar nuestras vivencias, muy pocas. Quiero decirle que estamos en la fase inicial de un proyecto, que es una etapa diagnóstica recién, que estamos buscando identificar material patrimonial dentro de la colección de la Dirección General de Biblioteca. Estamos buscando también bibliografía para conocer estrategias de cómo hacerlo, para conocer si hay carencias de preservación o si existe alguna política de preservación en la institución, cómo valoraron en estas generaciones pasadas, teniendo en cuenta los años que tiene la institución, cuáles fueron las prioridades, cuáles fueron los criterios que permitieron que los fondos que aún tenemos hayan sobrevivido y no hayan sido expurgados o dejados abandonados. Entonces, este tipo de cuestiones nos hacen pensar y nos hacen plantear, ya los vamos a desarrollar más puntualmente, pero esto como una síntesis de lo que ustedes van a escuchar hoy. El documento entonces presenta el inicio de una investigación que está más referida hacia el patrimonio documental en instituciones centenarias y públicas de Corrientes y Resistencia. Y esto entra nuestra biblioteca justamente por ser ya casi centenaria, tiene más de 60 años. Entonces, también pensamos en cómo presentar este trabajo. Si bien no estamos iniciando en esto, nos sorprendimos con tanta bibliografía que fuimos encontrando, que nos parece importante, Berta, y lo vamos viendo, lo vamos calificando de acuerdo a algún criterio. Berta, estamos en la primera filmina, ¿es correcto? Sí, sí. Ah, ok. Es simplemente para mostrar, es para que sepan que es un índice, que es como darle un formato de libro antiguo. También lo que elegimos de fondo es como para representar un libro antiguo, porque como estamos en ese proceso, y estas figuras que aparecen y que van a aparecer durante toda la representación que hagamos, fueron tomadas del libro de Heine, el libro de los cantares. Entonces, por eso estamos detenidos ahí. Ahora sí avanzamos. Y este es el índice justamente que presenta un libro de la presentación. Fase inicial de un proyecto de investigación diagnóstica, búsqueda de antecedentes, recopilación de normativa, muchas dudas y pocas certezas, contexto, problema y objetivos, primeros resultados y conclusiones provisorias. Eso es lo que van a escuchar esta tarde. Por eso nos anticipamos a eso para no crear falsas expectativas. No tenemos nada resuelto todavía, sí mucha curiosidad por esta temática y muy apasionada por los libros. Bueno, continúo. También habla de eso, ¿no? De las bibliotecas que son la memoria del mundo. Eso lo dice la UNESCO, así que le doy a Patricia que pueda continuar con la... Sí, buenas tardes. Todavía no había saludado.
Bueno, continuando con lo que dijo Berta, que esto es un inicio que estamos haciendo de un proyecto de investigación sobre el fondo documental antiguo que tiene nuestra biblioteca, la Dirección General de Bibliotecas de la UNE, y en ese sentido comentarles el contexto de nuestra biblioteca. Esta es la fachada de la biblioteca y parte de una de la planta baja de la biblioteca. Y a ver si puedo pasar a la otra. Bueno, había otra foto, pero no me está saliendo ahora. Bueno, nuestra biblioteca tiene 3 plantas y más o menos comentarles cómo es el contexto institucional de donde le estamos hablando. Bueno, como le dijimos, somos de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta universidad tiene 2 campus, abarca 2 campus en su formación, tanto para la provincia de Chaco como la provincia de Corrientes, ¿sí? Fue creada en 1969, lleva más de 63 años de vida institucional, apoyando a la investigación, a la formación y al perfeccionamiento de los profesionales de toda la región. Tiene un fondo impreso muy importante debido también a la antigüedad de nuestra institución. Está compuesto por 36.430 títulos de libros, 90.000 ejemplares, 2.000 títulos de publicaciones periódicas. También tenemos folletos, material de referencia y diarios locales también. Y en cuanto a lo digital, tenemos implementado desde el 2014 el repositorio institucional RIUNE, que cuenta actualmente con más de 8.000 objetos digitales, y el portal de publicaciones periódicas, que aloja en este momento 28 revistas y más de 5.000 objetos digitales que se encuentran disponibles en acceso abierto. Esta es la otra parte que quería comentarles. Esta es una de las salas de lectura que tenemos en nuestra biblioteca. Tiene un primer piso también con varias salas de lectura y un fondo documental importante con bibliografía que tienen estantes abiertos. Bueno, entrando un poco a nuestro proyecto, la justificación y relevancia del tema de este estudio amerita esta investigación debido a los escasos estudios específicos acerca de los criterios de valoración, de procedimiento, de estrategias metodológicas y de las decisiones para la salvaguarda del patrimonio documental. Y también la investigación diagnóstica. Este proyecto amerita la investigación diagnóstica, que supone una evaluación situacional que contribuirá a la generación de conocimientos teóricos y prácticos que guíen en la comprensión y clarifiquen aspectos del marco normativo, los procedimientos y los criterios de valoración. ¿Cuáles son los propósitos de este estudio? Buscamos, en primer lugar, instalar en el ámbito institucional de nuestra Dirección General de Bibliotecas de la universidad la reflexión sobre la problemática de la preservación y el acceso al patrimonio documental. También buscamos proponer estrategias para conocer en detalle la colección que tiene la Dirección General de Bibliotecas, identificando el material patrimonial existente. Y por último, explorar situaciones y experiencias que orienten o amplíen la temática y los enfoques de nuestra investigación que está en desarrollo. Problemas de la investigación. Como problema principal de esta investigación nos planteamos: ¿es posible explorar el patrimonio documental existente en nuestra biblioteca, proponiendo acciones que habiliten su análisis y descripción, con el fin de identificar aquellos fondos que sean factibles de ser digitalizados para su mejor conservación y uso? Ese es nuestro problema principal. Se busca saber en este sentido cuáles son los procedimientos y estrategias metodológicas que se utilizan para dar soporte y seguimiento a estas acciones que están implicadas en la conservación y en la preservación digital del patrimonio documental. También queremos saber cuáles son los criterios de carácter operativo
metodológico utilizados que se analizan o que buscan identificar libros antiguos y raros. Buscamos también quiénes deciden los lineamientos y las acciones implicadas en la conservación, en la preservación, en la difusión de la colección documental que tenga valor histórico o raro, y qué política de gestión y conservación se pueden aplicar en la colección de nuestra biblioteca. Los objetivos generales de este proyecto en relación al problema principal de la investigación es explorar el patrimonio documental existente en la Dirección General de Bibliotecas, proponiendo acciones que habiliten su análisis y descripción con el fin de identificar aquellos fondos que sean factibles de ser digitalizados para su mejor conservación y uso, y determinar el valor patrimonial del fondo documental de la Dirección General de Bibliotecas que haya sido seleccionado para su conservación permanente. Los objetivos específicos: reconstruir los procedimientos y estrategias metodológicas que se utilizan para dar soporte y seguimiento a las acciones implicadas en la conservación, también en la preservación digital, en el control de calidad, en las estrategias de difusión y diseño de servicios de una colección documental que tenga valor histórico o raro. Y como último objetivo específico, identificar los libros antiguos y raros en el fondo que haya en el fondo documental de la Dirección General de Biblioteca, como por ejemplo por el tipo de escritura, por los autores, si es antiguos por su temática, por la historia de la editorial, por el estado de conservación y nivel que tiene de acceso o el nivel de digitalización que puede tener ese fondo documental. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de análisis? El diseño metodológico que se apoya este proyecto es en la lógica cualitativa con una perspectiva hermenéutica de carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo. El análisis del contenido aplicado a los documentos, esta técnica va a permitir ordenar, clasificar, categorizar, interpretar y comprender la información recopilada desde una lectura hermenéutica que favorece la discusión al hacer nuevos aportes al desarrollo de la investigación. La metodología que estamos implementando es el abordaje y técnicas específicas provenientes del campo de las ciencias de la información, el análisis y descripción de la colección a partir de su inventario y catálogo, la verificación de la fecha de publicación del material bibliográfico existente en el fondo documental, identificando los que sean más antiguos, respetar la normativa y constatar su posible existencia en otras plataformas bibliográficas digitales, sean públicas o privadas. Como comentaba recién Berta, nuestra intención es identificar estos documentos que en los años anteriores no se los tuvo en cuenta, poder identificarlos y darles el valor patrimonial que contiene cada una de estas obras. Bueno, como vemos en el relato bastante llano de toda la metodología, acá tenemos un intermedio. Vamos a hablar un poquito de los primeros resultados para mejorar un poco tanta lectura. Me disculpo. Entonces, nos quedarían 4 minutos. Nos quedarían 4 minutos. 4 minutos queda eso. Sí. Sacate el audio. ¿Sí? En esos 4 minutos trataré de sintetizar, y Patricia puede ir pasando, todo esto que fuimos encontrando como patrimonio y que estamos valorando y viendo si realmente son del valor que dicen. Si bien hicimos nosotros el primer seguimiento a través del catálogo, de lo que estaba catalogado dentro de la biblioteca, nos encontramos con algunas sorpresas. Algunas buenas sorpresas como esta, que son reales y
y que son visiblemente con señales y marcas que representan la época en la que se realizó este libro y que pueden verlo ustedes. También se encuentran otros que fueron directamente mal catalogados. Entonces teníamos en primera instancia un gran listado de bibliografía que podía haber sido del siglo XVIII y sin embargo encontramos, y a medida que vamos analizando, vamos encontrando y descartando esa posibilidad, dado que las ediciones más nuevas son las que aparecían o aparecían facsímiles como las que vieron pasar. De eso, entonces vamos cambiando el lugar y la categoría donde están estos documentos que vamos encontrando, pero igualmente hay muchos que son muy valiosos y que pensamos tomarlos como para rescatarlos y colocarlos en otro espacio apartado, como un archivo de libros antiguos y raros. Por ejemplo, lo que les decía, las señales, en este caso, por ejemplo, el sello que tiene este libro, que habla sobre la historia del virreinato del Río de la Plata, ameritó una investigación porque esto estaba acá como superpuesto y encontramos que realmente es un sello que pertenecía a las editoriales que mayormente editaban sobre bibliografía de guerra o de militares. Eso aparece registrado en un libro que está editado en Estados Unidos. De nuestro país no hay registro de esto. ¿Lo podés pasar? Pasar a Filmina. Allá se lo ve mejor. De a quién pertenecía esa editorial, esta, que es Becarle, de donde aparece la dirección y todo, donde aparecían en su momento en Buenos Aires. Ese registro no está, bueno, no lo encontramos por lo menos fácilmente en ningún lado, no aparece, pero sí en registros de Estados Unidos, también en bibliografía exclusivamente para militares. Pasamos. Vamos a este, por ejemplo, que también tiene un detalle, justamente porque tenía un manuscrito y una dedicatoria de Ignacio Crespo, que creo que muchos lo reconocerán, a un gran político que existió entre el 1831 y 1939. Y en la dedicatoria está dedicado a la biblioteca del Club Comercial, se lee claramente Santa Fe, octubre el 12 del 1888. La firma de Ignacio Crespo. Y buscándolo por Wikipedia aparece y hemos comprobado que es de él, su propia mano. ¿Por qué? Porque en ese momento, en 1886, fue elegido presidente del Club Comercial y en el 1888 fue elegido también, que es la fecha del libro, como convencional para la reforma de la Constitución. Este libro de Juan Bautista Alberti, entonces, tiene una doble connotación. Es antiguo, pero también es importante por la rúbrica que tiene de este autor, que no sabemos hasta ahora cómo llegó a nuestra biblioteca. Eso es otro camino que hay que analizar e investigar. Por ahora sabemos que perteneció a él y que es de la obra. Pasamos porque tenemos pocos minutos. Pasamos. Bueno, por acá tenemos también de la Biblioteca Nacional, lo podés pasar anterior. Tenemos de la Biblioteca Nacional también, que encontramos un catálogo metódico del año 1893. O sea, tenemos también de ustedes. Pasamos al final. Estos son de los libros que hemos logrado identificar y que nos parecen de valor histórico o valor por rareza. Lo que buscamos con estos más adelante, o sea, si estamos diciendo que estamos en un inicio, en este momento tenemos estos resultados, pero avanzaremos con nuestra investigación y nuestra expectativa es generar un conocimiento situado de la problemática del patrimonio documental
y la importancia de la conservación preventiva, dar mayor visibilidad y prevención a las obras existentes en el fondo documental de la Dirección General de Biblioteca, descubrir aspectos que hacen a la especificidad de la producción científica regional, crear una copia de seguridad para preservar en el tiempo dichos documentos y ampliar el servicio de usuarios del RIUNE, que es el repositorio institucional, y otorgar valor añadido al archivo digital. ¿Avanzamos? Y esas son las conclusiones provisorias que tenemos, porque decimos, no podemos hablar de conclusiones porque estamos en el inicio. Entonces, como conclusión general, se puede señalar que las acciones son incipientes y que la implementación de este proyecto requiere, en principio, el establecimiento de políticas de gestión y desarrollo de colección, que estamos teniendo dificultad de encontrarnos dentro de nuestra propia institución, y menos de un tratamiento documental. Promover la capacitación de los responsables que estarán a cargo de su gestión, y bueno, decíamos que es un aporte al trabajo que tributa al proyecto de investigación de patrimonio documental. Pasamos al final, Patricia. Esto lo dejo también como una curiosidad, que mientras estábamos haciendo el análisis de los libros, recuerdo una frase de Jorge Luis Borges, una frase que es dentro de las charlas que hizo en Harvard entre el 1967 y 68, y él dice, pues, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico, es un mundo de objetos físicos, es un conjunto de símbolos muertos, y entonces llega el lector adecuado y las palabras, o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solo son meros símbolos, surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo. Nosotros estamos resucitando entonces a todos, a Alberdi, a Eite, a todos los que estuvimos pasando recién, lo resucitamos cuando lo analizamos. Entonces esto me trajo perfectamente el análisis que hacía Borges de este tipo de cuestiones. Y con eso cerramos y le damos las muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Les pedimos que apaguen cámara y micrófonos y seguimos con la próxima presentación. Muchísimas gracias. Si pueden dejar de presentar. Ahí está. La última ponencia del encuentro estará a cargo de María Guadalupe Arias, egresada de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. La obra se titula Deconstruir la otredad desde el análisis del discurso, orientalismo, estereotipos e imaginarios. María Guadalupe Arias es docente e investigadora formada en el campo de las artes y antropología, con más de 30 años de experiencia dentro de los colectivos artísticos, docente titular de la Cátedra de Cultura Árabe en la Escuela número 94, República del Líbano, de la ciudad de Rosario, con variada participación en seminarios, encuentros y congresos en torno a políticas públicas sobre educación y género, como así también en el área de las expresiones artísticas dentro del mundo árabe. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Más o menos, pues. Como no pude hacer la prueba... A ver, no se puede subir, ¿no? El sonido. ¿Querés, tenés PowerPoint, Guadalupe, vos? Oh, no. Ah, sí, me dijiste. Entonces te voy a hacer más grande. A ver, María, ¿querés hablar? Sí, no sé, bueno, si se escucha, me toca finalizar este encuentro luego de 3 días de unos trabajos increíbles, y antes de comenzar de lleno con mi ponencia... Se acerca más a aguardame un minuto.
Sí. Está al máximo. ¿Querés vemos si te podés acercar más al micrófono? ¿Es una notebook? No, estoy desde la PC. Desde la PC. ¿Y tenés un Sí, micrófono? Pensé que se iba a escuchar mejor desde la PC. ¿Y auriculares no tenés con micrófono? No. Bueno, no está tan mal. Nos vamos a adaptar entonces. Nos adaptamos. Y no sé, mira, yo lo estuve probando antes y se escuchaba. Bueno, quería dar las gracias antes de comenzar a la organización, a la biblioteca, por habilitar este espacio, por permitirnos transitarlo desde distintos campos científicos, lo cual se ve reflejado en la gran variedad de temáticas, enfoques teóricos, metodológicos, perspectivas de análisis, lo cual es sumamente enriquecedor. Ahora sí, ya para empezar con mi ponencia, que tiene que ver con un estudio de caso desde una obra titulada Literatura Árabe, perteneciente a una colección de joyas de la literatura universal, que llega a mis manos de forma un poco casual. Hace 18 años trabajo en la institución que recién decía, y la bibliotecaria, haciendo un inventario y sacando libros viejos, decide dármelo, diciendo que bueno, que la verdad que era un libro de poesía, pero que esas poesías no lograban entenderse, esas poesías no tenían ni cohesión ni coherencia como para poder trabajarlas en clase. Claramente eso da cuenta de una falta de conocimiento sobre la literatura árabe. Es por eso, sumado a otras cuestiones que ya venía trabajando, es más, hace 4 años, desde una agrupación perteneciente a la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, me convocan para dar unas charlas, unos talleres con respecto a literatura árabe, y me dicen que en toda su carrera no ven nada relacionado con la literatura árabe, no ven autores, no ven movimientos, no ven movimientos artísticos, le es completamente ajeno a su formación. Entonces, bueno, esto me lleva también a pensar, no solamente desde la literatura, desde otras, las artes, dentro de las cuales trabajo, cómo esta visión orientalista ha calado hondo, ya sea a nivel general, pero también a nivel particular en lo que es las formaciones académicas, ¿no? Que aún siguen siendo tan eurocentristas, a pesar de que en la cotidianeidad se hable de esa deconstrucción, cuesta mucho modificar esos planes de estudios y a incorporar otras literaturas u otras filosofías, otros aportes. Es por eso que tomo este libro y uno dice, bueno, la premisa que nos convoca acá tiene que ver con las rarezas, ¿no? Con lo que es lo raro dentro de la antropología, lo raro o ese otro cultural, eso exótico, ha marcado el desarrollo de la profesión, de la disciplina, ¿no? Y claramente lo raro tiene que ver con una mirada subjetiva, con una construcción que se hace y con ciertos procedimientos y mecanismos para poder lograr esa construcción. Es por eso que parto para analizar este libro desde lo que planteó en 1978 Edward Said en su gran obra El Orientalismo, donde desarrolla a la perfección todos los mecanismos que desde Occidente, desde siglos pasados hasta la actualidad, se han generado para construir una imagen y difundirla de Oriente. Esta imagen que en su gran mayoría podemos observar a través de los distintos medios, las distintas artes, sean la pintura, la escultura, el cine.
Edward Said en su obra, bueno, justamente trabaja mucho los documentos, cómo eran percibidos, identificados, y lo que él dice es cómo a través de un mecanismo de homogeneización en cuanto al territorio, también se homogeneiza a toda esa población que está ahí. Cuando uno habla de lo árabe, siempre le digo a mis alumnos, que hagan la dinámica de pensar qué imágenes se le viene, y un 80% coincide en esos estereotipos que tan difundidos están. Y por lo general, la mujer queda aparte de esas imágenes, o cuando aparece con características muy definidas, como una mujer pasiva, o bien una mujer dedicada a las danzas y a determinadas danzas con ciertas cualidades. ¿Qué es lo que lleva esto, este orientalismo, entonces, a borrar toda diferencia cultural? Actualmente en la Liga de los Estados Árabes reconoce 22 estados árabes. Cuando observamos la distribución geográfica, la magnitud, podemos observar que esos países pertenecientes al norte de África, a lo que se denomina Medio Oriente y también a la península arábiga, han tenido y tienen un desarrollo, una historicidad completamente particular, más allá de procesos que se fueron generando a nivel regional. Cada uno de estos países y de estas regiones cuenta con su propia historia, con sus propios grupos étnicos, sus pueblos, ha tenido sus propias lenguas, que claro, luego, con distintos procesos que se dieron, como por ejemplo la arabización, quedaron bajo la lengua árabe. Pero esta homogeneización ha borrado también muchas cuestiones en cuanto a la topografía, a la fauna, a la flora de estos lugares. Ya ha quedado un imaginario con respecto a lo árabe. Sin ir más lejos, una obra como Facundo, o Civilización y Barbarie, de Sarmiento, del año 1845, está plagada de visiones orientalistas. Solamente para poner acá de ejemplo, dice Sarmiento: lo que más me trae a la imaginación estas reminiscencias orientales es el aspecto verdaderamente patriarcal de los campesinos de La Rioja. Hoy, gracias a los caprichos de la moda, no es causal el ver a hombres con barba entera, a la manera inmemorial de los pueblos de Oriente. Y hay muchísimos ejemplos en donde compara la monotonía, la soledad de las pampas con el desierto. Entonces acá vemos cómo estas figuras de estos imaginarios de asociar lo árabe con el desierto, con los camellos, con esta figura del patriarca y barba, como diría el antropólogo Barth, asociar estos elementos diacríticos. Y así muchísimos más ejemplos. Es decir, este orientalismo se ha difundido a lo largo de todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, en esta obra, que es de una editorial iberoamericana, una editorial que el libro es impreso en Madrid, podríamos decir, bueno, en España hay una gran tradición arabista y sin embargo el libro tiene un gran sesgo orientalista, tanto por las palabras dichas como por las palabras no dichas. En un primer lugar, bajo la categoría de árabe, presenta a una serie de poetas persas,
poetas pertenecientes al Imperio Otomano, poetas pertenecientes a Portugal, poetas pertenecientes al Califato de Córdoba. Entonces, en el análisis uno puede decir, bueno, da todo lo mismo, sea Persia, sea el Imperio Otomano, sea un autor perteneciente a Arabia Saudita o a Líbano. Y claramente no es así, porque cada sociedad ha tenido su particularidad. De hecho, también presenta esta obra autores que no define, además de que no los presenta, no los contextualiza, no hay un rango en cuanto a la exposición, al eje temporal, como tampoco lo hay en el eje geográfico, ¿no? Entonces, eso también saca un poco de contexto. Y al no dar ninguna fundamentación epistemológica, ningún marco teórico, y repito, ninguna contextualización de los autores que presenta, realmente quedan como en un gran vacío, sin un marco teórico que pueda aportar a la lectura de esos poemas, y también hay prosa. Está como todo muy mezclado en este libro. ¿Qué sucede? Cuando uno va leyendo, claro, hay algo que se pierde, y también tiene que ver con esto de que no hay ningún tipo de fundamentación epistemológica en cuanto a la elección de los autores, ¿no? Que comienzan desde muy temprano, algunos casi de la época de la Yajiría, lo que se suele denominar como la época de la ignorancia preislámica, y finaliza con autores pertenecientes al califato, tanto Mella como Abbasí. O sea, una gran línea histórica, y con contextos muy distintos. Porque empieza con autores que están muy marcados por esa poesía preislámica que se caracterizaba por la oralidad y la musicalidad, en donde los poetas eran muy hábiles en cuanto a la ligereza de las palabras y las significaciones y las representaciones que emitían en sus poesías, daban cuenta de la vida tribal, daban cuenta de muchísimos aspectos que tenían que ver con ese tejido, con ese entramado, desde lo político, desde lo jurídico, lo normativo, también, obviamente, de lo cultural. Pasa luego a poetas que en realidad el libro presenta grandes autores, pero al no estar bajo un marco, realmente se pierden. Y volviendo a los autores y a sus obras, uno de los autores presentados es un máximo exponente de la poesía Ghazal, la cual tiene sus particularidades. Esta poesía no solamente que retoma la musicalidad y la oralidad, sino que la lleva a un nivel de complejidad supremo, donde cada línea va a tener un significado en sí mismo y donde la rima va a ser fundamental. Entonces, una característica de esta poesía tiene que ver con eso, con la independencia del verso, la independencia en cuanto a su semántica, en cuanto a su representación, en cuanto a la significación, que obviamente al traducirse se pierde. Entonces, esa musicalidad se pierde, al igual que su significación. Una lengua, por otra parte, y acá quiero citar a un gran lingüista rosarino como fue Fernando Fusetti, como él decía, lo idiomático, hablaba del idiomático, lo idiomático tiene que ver con lo psicosociocultural, por lo tanto, da cuenta de un tejido social, de un contexto en una época
dada. Guadalupe. No tener en cuenta... Sí. Disculpa, quedan 3 minutos más o menos. Gracias. No tener en cuenta estos aspectos a la hora de presentar un libro bajo esta denominación, más allá que pertenece a una colecciones que eran muy habituales en la década de los 70, de los 80, de los 90, y que eran colecciones que salían en realidad como para un público en general. Y justamente por eso, al salir hacia un público en general, sin ningún, tal vez, conocimiento de esta poesía específica, resulta que va a quedar en esa lectura plagada de estos estereotipos, de estos imaginarios, que dan cuenta de esa vida de desierto, o tal vez, como dije recién, de estas poesías que no tienen sentido. De hecho, la bibliotecaria, cuando me acerca esta obra, me dice que no tenían sentido. Por otra parte, bueno, para ir cerrando, más allá que queda mucho por decir sobre esta obra y sobre el orientalismo, sobre poder de construirlo, creo que es fundamental esta cuestión que daba cuentas al comienzo, de poder sumar a los planes de estudio otros de literatura, ya sea en la carrera de letras. Hablo en cuanto a la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, pero también en otras carreras, como lo es en filosofía, donde la filosofía oriental no es vista, salvo 2 o 3 cosas muy alejadas. Para poder deconstruir estos imaginarios, estos clichés que se dan en torno a un mundo que fue construido como muy ajeno a nosotros, ¿no? Y para poder poner un fin a esa brecha entre nosotros y los otros. Muchas gracias, Guadalupe. Los invito a pasar a Régula y a Silvia para esta última mesa y abrir micrófono a Berta y Patricia. Y cámara. Ahí está. Voy a poner para que se vean. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Pregunta para Régula. ¿Es Régula? Régula. ¿Existe un registro aquí en Argentina que dé cuenta de editores, libreros u otros oficios de alemanes provenientes de esa corriente inmigratoria? Es lo que estoy realizando. Hay algunos artículos que ya hablan de esto, pero todavía no hay nada completo. Es decir, yo lo que ahora está en proceso de edición va a satisfacer esta demanda. ¿Y va a salir por el día? Sí, nosotros mismos lo editamos. Perfecto. Eso va a ser una edición en línea. Es decir, habrá algunos ejemplares en papel, pero en documento electrónico. Claro, porque esto se va a ir completando una vez que salió. De repente van a surgir seguramente muchos más títulos. Preguntas para Silvia. Consulta para Silvia. ¿Se puede ingresar a visitar la colección que rescataron? Gracias por compartir la experiencia. Sí, estamos reabriendo lentamente la consulta y en general la consulta es los miércoles. Lo ideal sería que nos contacten primero porque así organizamos la visita. Nos contactan por mail info@ivo.org.ar y sí, se puede consultar. Comentarios para Régula. Muy interesante conexión. Se establece con las raíces de inmigrantes y descendientes al tratar de rescatar literaturas y sus relaciones, más la presencia de obras y seguimiento. Es un comentario para usted. Gracias. Comentarios para Silvia. Impresionante tarea, muy buenas ponencias, excelente encuentro, muy enriquecedor.
ya se está despidiendo, me parece muy interesante. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por la recomendación de la película, también acá dicen. Preguntas para Berta y Patricia. ¿Cuál es el software de preservación digital y de almacenamiento que están utilizando? Que vamos a utilizar sería Que lo van a correcto. utilizar. Porque dijimos que estaremos en el inicio, eso también se está evaluando. También les recuerdo que nosotros tenemos un repositorio y ese repositorio ya alberga, si bien puede ser que no esté visibilizado en un servidor que tenemos almacenado dentro de la universidad. Tenemos la posibilidad de subir ahí o a la nube que también nos proporciona la universidad, la UNE. Okay. Por ahora ese es el proyecto. Pregunta, mencionó Régula que había un libro de la Biblioteca Nacional que era el primer libro editado e impreso acá en Argentina. En alemán. En alemán. Sí. Sería interesante quizás, si está certificada esa información, que pueda también dárnosla para quizás que el registro catalográfico tenga también esa información con una fuente fidedigna. Así que es interesante. Hago lo que me digas. Sí. Siempre es interesante que los investigadores puedan trabajar con las bibliotecas para enriquecer también esos registros y fomentar la investigación. Así que, claro, es decir, hay impresos anteriores, por supuesto, y creo que uno de los más antiguos que conozco está acá también, que es los estatutos de la Logia Teutonia. Pero lo más antiguo que conozco, de lo que sé, que no lo conozco personalmente, son impresos de la Iglesia Evangélica, que se fundó acá en el 45, y ahí ya de comienzos de los años 50 hay algún registro impreso en Alemania en los archivos de la Iglesia Evangélica Prusiana. Así que, en Argentina. No. Estos serían entonces impresos argentinos en alemán que están conservados en Alemania, pero no acá. Ah, ok. Entiendo. Después, algunos de los libros salvados están en IWU, están dispersos, o hay algunos de los libros que ahí. se rescataron del atentado, que eran originalmente, que pertenecían a la biblioteca IWU, están en IWU, sí. Claro, y después hay otros que están en otros Hay otros lugares. que se adjudicaron a otros lugares, y Tami Kohn, no sé si estuvieron en la ponencia de ella, ella está también investigando materiales que fueron, ella es experta en objetos, no se especializa en los libros, sí. pero ella también está colaborando en esta investigación, porque al ella enfocarse en la búsqueda de los objetos, también va poniéndose en contacto con libros. Entonces, aquellos libros que fueron a otras organizaciones también estamos tratando de encontrar información. Fue muy interesante. Tamara Kohn, que fue Sí. la exposición de ella. Bueno, para Guadalupe, ¿podrías repetir el título del libro del que sale tu investigación? Sí, literatura árabe, joyas de la literatura universal. Me baso en la obra de Said, El orientalismo, de 1978. Ok, eso va a estar dentro de tu escrito. Perfecto. Sí. Así que va a poder después va a ser Como así accesible. también el aporte de críticas orientalistas desde el feminismo, como es la escritora libanesa Shumana Haddad, que ella toma, muy interesante, toma relatos bíblicos o relatos como el de las 1001 noches, y dice cómo esos relatos posibilitaron la construcción o le dieron herramientas a Occidente para justamente construir esta imagen de Oriente, ¿no? con estos estereotipos. Bueno,
muchas gracias a todos los expositores, a los asistentes desde acá, desde el auditorio, a los que nos están siguiendo por el chat. Bueno, esto fue parte gracias a todo el equipo de la Biblioteca Nacional, tanto desde diseño, cabina, audiovisuales, colaboradores de bibliotecarios de varias áreas. Se hizo gracias a mucha gente, con mucho trabajo, así que también agradecidos a todos los equipos que colaboraron para esto. Entre las comentarios, excelente evento, 1000 gracias a los organizadores y expositores, ya que ha sido un encuentro muy rico de experiencias. Gracias y felicitaciones a todos los expositores. Bueno, muy agradecida por la rareza, diversidad, relevancia, generosidad en los conceptos y calidad en las presentaciones de este gran evento. Felicitaciones. Bueno, hay muchas seguramente de estos mensajes parecidos. Damos cierre a este 6º Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros, que hace más de 10 años que se viene realizando en la Biblioteca Nacional. Van a poder encontrar información sobre estos encuentros en la página web de la Biblioteca Nacional. Ya desde el año pasado estamos haciendo las actas, que son documentos electrónicos que también están, tanto los PowerPoint, los trabajos, todo está en la web de la Biblioteca Nacional, en la parte de recursos bibliotecarios. Yo después les voy a enviar el link exacto como para que ustedes puedan apreciar y puedan apreciar todo esto. También van a estar los videos vinculados a todo, a la programación, a los textos, todo va a estar vinculado y lo van a recibir desde la casilla de su correo, desde el mail de inscripción. En sí, estos eventos desde el principio tuvieron un objetivo, fueron políticas que se dieron desde las distintas gestiones de la Biblioteca Nacional. Las distintas gestiones de la Biblioteca Nacional fueron apoyando estos encuentros, que se repitieran. Es muy importante esto de que pudieran tener continuidad, que se haya convertido en una temática, una problemática entre los bibliotecarios, entre las personas que trabajan e investigan. Y más para los bibliotecarios en sí, toda esta temática no estaba dentro de su agenda y bueno, desde los encuentros, hoy por hoy estamos hablando de estos temas, hablando no solo nosotros, los argentinos, sino también gente de la región. Así que nos nutrimos de todas esas experiencias, de todo lo que saben, de lo que sabemos también, y la idea es que que estos encuentros se puedan replicar en países. Está en Brasil, por supuesto, el encuentro de Planor, está en Argentina, y otros encuentros también que hablan sobre patrimonio escrito también en Colombia, en otros países también, y es necesario tenerlos dentro también desde el ámbito de la bibliotecología para que nosotros, los bibliotecarios, podemos identificar estas obras en nuestras bibliotecas. Para eso necesitamos estos espacios, necesitamos formación y necesitamos que sea accesible a todos. Así que los invitamos a las provincias y demás también a poder replicar estos encuentros, a hablar con nosotros, podemos hacerlo de manera conjunta. La semana que viene se va a hacer un encuentro también del libro antiguo y raro en Córdoba, y los primeros 2 encuentros regionales de libro antiguo y patrimonial los vinieron haciendo la provincia de San Juan, y eso motivó justamente, excelentes encuentros, motivó a que la región, a que la provincia, los profesionales de la región y de la provincia pudieran presentar sus experiencias, sus trabajos y poner en valor sus colecciones. Así que bueno, los invitamos a que esto se pueda contagiar tanto a provincias argentinas como a otros países. Así que agradecidos por estar acá. Muchas gracias. Agradecidos también nosotros, Analía, y celebro que la Biblioteca Nacional pueda proyectarse y continuar con estos encuentros, porque nos enseñan mucho y aprendemos. Sí. Así que nos vamos a seguir sumando. Justamente eso
Justamente eso rescatábamos de que mediante esta convocatoria nos incentivó a poner en práctica lo que veníamos hace rato pensando de poner en valor nuestro fondo documental. Sirve de mucho todo este tipo de actividad porque nos ayuda a ponernos al día y empezar a animarnos a hacer este trabajo que es muy importante. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta luego.